las principales medidas ya acordadas e implementadas tienen que ver con aquellas que tienen por debajo una estructura laboral sólida. Para mí es como muy importante ver esto porque no es un tema, entiendo, solo de artes visuales, sino todas aquellas relaciones de trabajadores, personas trabajadoras de cultura que se caracterizan más por una relación tipo autónomo, son las que tienen medidas pendientes todavía o en negociación o pendientes de aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cuando se habló de aprobar el Estatuto del Artista, lo que se trata en general no es de hacer una visión concreta y separada por sectores, sino una visión generalizada para toda la cultura. Intentar ser transversal, es decir, no aprobar solo para gente que tenga contrato laboral o gente que esté como autónomo, pero sí que es verdad que el sistema se apoya sobre una estructura de derecho laboral clásica. ¿Y qué significa eso? Pues que el derecho laboral clásico, ¿de dónde parte? Parte del reconocimiento de un sector de personas trabajadoras que necesitan protección sí o sí, porque se les considera la parte débil, y estos son los trabajadores que cumplen unos requisitos que establece el Estatuto de Trabajadores.